Gloria a Dios, bendiciones para todos en este hermoso día. Bienvenidos a su programa Voz del que clama en el desierto, a través de su emisora Bellavista Inspiración en los 103.6 de la FM en el dial de la FM, y nos puede también ver y escuchar a través de los canales de YouTube, Facebook Live, Instagram y también, aparte de este programa, en la plataforma de TikTok. Es un hermoso día, el día que hizo el Señor para que su pueblo disfrute de las bendiciones que Él le ha dado. Les habla su pastor y amigo Marco Tulio Bruje Fuentes, adscrito al Ministerio de la Iglesia Internacional al que vive y reina, situado en la ciudad de Barranquilla, pastoreada por el siervo del Señor Jaime Enrique Solano y su esposa Maribel Castillo de Solano, a quien enviamos un afectuoso saludo. Lo mismo a mi esposa María Eugenia Padilla Díaz, a mis hijos Shirley, Brian, Grace Paola y Marco David, y a toda la congregación en general. Y un saludo para toda esta audiencia que el Señor pone este día del programa para escuchar su programa. Saludos a todos, bendiciones para todos, y diciéndoles nuevamente, ustedes no están allí por casualidad, ustedes están allí porque Dios los ha colocado dentro de su maravilloso plan para escuchar las enseñanzas de su palabra. Vamos en esta mañana a estar entonces orando para colocar en manos del Señor este tiempo que es de Dios, para Él, en el nombre de Jesús, dándole gracias primeramente a Dios por este hermoso día que nos ha regalado, porque el milagro de la vida está en cada uno de nosotros. Los invito a que cierren sus ojos e inclinen su rostro en reverencia al Señor. Padre que estás en gloria, bendito Dios, te alabamos, bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Jehová de los ejércitos. Bendecimos y glorificamos el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y también bendecimos y glorificamos el nombre de tu Santo Espíritu. Dios mío, te damos gracias, Señor, en esta hora, por este maravilloso día. Gracias por el milagro de la vida. Gracias, Dios mío, por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por tu poderoso Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío, por hacernos, Señor, tus hijos, porque hemos recibido a Jesús, hemos creído en Él y nos has dado potestad de ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra que nos has dejado para guiarnos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, por todas tus maravillas que has hecho, Dios mío, en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por el alimento que nos provees, Dios mío. Gracias, Dios, por el vestido, por el techo que tenemos, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que vas a hacer en este día, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu compañía, por tu respaldo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta emisora Bellavista Inspiración. Gracias por el hermano John Gámez, su familia, sus hijos, por su ministerio, Señor. Gracias, Dios, por todo este hermoso pueblo, Dios mío, que tú colocas para escuchar tu palabra, la cual correrá y será glorificada, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por nuestras esposas, por nuestros hijos, por los esposos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Maravilloso eres, Señor. También te pedimos perdón en esta hora, Dios. Perdónanos, Dios, por todos nuestros pecados, porque reconocemos, Dios, que somos humanos, que somos débiles, Dios mío, pero en ti tendremos fortaleza, Señor. Fortalécenos, Dios, en el nombre de Jesús. Llénanos, Dios mío, con tu presencia, con tu poder, con tu Espíritu Santo, Señor, que se haga manifiesta, Dios mío, en cada palabra, en cada acción que nosotros hagamos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, perdona nuestras rebeliones, perdona nuestras iniquidades, perdona, Señor, todo mal comentario que hayamos hecho, Padre, en el nombre de Jesús, todo mal pensamiento, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, perdónanos, Dios, perdona tu pueblo, Dios mío, perdona la iglesia, perdona, Señor, la tierra, Padre, en el nombre de Jesús, perdona nuestro país, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Dios, entre nosotros, Señor. Señor, tú dijiste en tu palabra que en los últimos tiempos derramarías de tu espíritu sobre toda carne.
Señor, y lo creemos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, que tomes control, Dios mío, de esta cabina de transmisión, Señor, en el nombre de Jesús. Toma control del servicio eléctrico, toma control del servicio de internet, de los computadores, Señor, de cada cable, de cada cámara, Padre, de cada micrófono, en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate, Dios, en esta mañana. Haz como tú quieras, Dios mío, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria, Dios mío, tuya es la alabanza, tú eres el único digno de adoración y de alabanza. Señor, te pido, Dios, en esta hora, que ministres, Dios mío, a todo este pueblo, Padre, que se congrega alrededor de tu mesa. Padre, que tu Espíritu Santo sea obrando en cada uno de ellos de acuerdo a su voluntad, Padre, a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que derrames una unción de sanidad sobre los enfermos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, porque ninguna enfermedad se podrá resistir a una palabra tuya de sanidad, Padre. No se resistirá a un toque tuyo. No se resistirá, Dios mío, a una visitación tuya en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, provee empleos. Dios mío, los que le estén necesitando, Padre, porque necesitan proveer para sus hogares, Señor, en el nombre de Jesús. Provee empleos, Dios, en el nombre de Jesús. Liberta, Dios, el cautivo, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora echamos fuera, en el nombre de Jesús, todo espíritu de depresión. En el nombre de Jesús, espíritus de miedo, se van ahora, en el nombre de Jesús. Señor, aviva a tu pueblo. Aviva a tu iglesia, Padre. Despierta a tu iglesia, Padre. Porque el tiempo, Dios mío, se va agotando, Padre, en el nombre de Jesús. Cada día falta menos, Dios mío, para que se den los acontecimientos que mostrarán el fin de los tiempos. Padre, en el nombre de Jesús, que el pueblo esté preparado, Dios, que el pueblo esté preparado para todos estos eventos que vienen, para las pruebas finales, Dios mío, y para el arrebatamiento de tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, llena a tu pueblo, liberta a tu pueblo, quita lo que tengas que quitar, Padre, en el nombre de Jesús. Agrega, Dios mío, las congregaciones de sana doctrina, los que tengas que agregar, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que cada día, Dios mío, estas ondas, Dios mío, de esta transmisión lleguen a muchos más países, Padre, en el nombre de Jesús, de los que han llegado hasta hoy. Multiplica, Dios, toda esta audiencia, Padre, no para enorgullecerme yo, Señor, sino para que tu palabra se cumpla, Padre, en el nombre de Jesús, porque tu palabra tiene que ser predicada hasta el último rincón de esta tierra, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, nos cubrimos con la sangre de Cristo, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, Señor. Y te pido, Dios, que cubras, Dios mío, con tu sangre preciosa a todo este pueblo que en esta hora está reunido escuchando este programa, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros todo el tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Coloca ángeles, Dios mío, guerreros, alrededor de nosotros y alrededor de todas las personas que están escuchando este programa. Ángeles guerreros que nos cuiden, nos protejan y nos defiendan, Señor, y que no permitan que nadie ni nada con malas intenciones se acerque a nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Maravilloso eres, Dios. Tuya es toda la gloria, la honra, el poder, la alabanza, la exaltación, Señor. Maravilloso eres, Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre, Dios, es tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer en este día, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu que se quiera levantar contra la predicación de tu palabra y todo espíritu ladrón en esta hora lo reprendemos en el nombre de Jesús, lo echamos fuera a los abismos sin retorno y sin reemplazo en el nombre de Jesús. Espíritus que se quieran robar la semilla quedan sin poder y sin autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos en esta mañana, o en esta tarde, en la noche, dependiendo en el sitio donde usted se encuentre, en qué parte del mundo se encuentre, vamos a seguir allí en el libro de Malaquías, en el capítulo 2, a partir del versículo 7 hasta el versículo 16.
Malaquías capítulo 2, versículos 7 al 16. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso y glorioso Espíritu Santo de Dios. La palabra del Señor dice así: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Amén. Entonces vamos a hablar en este día de fidelidad. También nos habla Malaquías de fidelidad en su libro. Es un libro lleno de enseñanzas, es un libro corto, pero también allí nos habla de amor, nos habla, como dijimos en el programa anterior, nos habla de honra, y también hoy vamos a hablar en el mismo libro de Malaquías acerca de la fidelidad. Fidelidad. La RAE, o sea, la Real Academia Española, da como significado de fidelidad la lealtad, o sea, el significado, según la Real Academia de fidelidad, es lealtad, observancia de la fe que alguien debe tener en otra persona. Lealtad, observancia de la fe que alguien debe tener a otra persona. En la Biblia, la fidelidad es la cualidad de ser confiable, leal y constante, tanto en las relaciones con Dios como con las relaciones con las demás personas. No solamente basta con mantener una supuesta buena relación con Dios, sino que también como cristianos debemos tener y ser confiables, leales
y constante en las relaciones con los hermanos, con el prójimo. Ahora, no solo con el hermano de la congregación, sino con las demás personas que, aunque no sean cristianos, tenemos necesariamente una relación diaria con ellos. Porque no solamente nos vamos a relacionar con las personas de la iglesia, porque si solamente nos relacionamos con las personas de la iglesia, entonces ¿a quién le vamos a predicar? No podemos seguir predicándonos nosotros mismos. Tenemos que tratar de llegar a otras personas que necesiten de ese mensaje de salvación, que necesiten de Cristo, y a ellos debemos mostrarles ese comportamiento que Dios exige a cada uno de nosotros como cristianos, siendo confiables, leales. Promesas y siendo constante en su carácter. A la palabra del Señor, para que estas promesas en algún momento de su vida de dificultad puedan llegar a tu mente y puedas agarrarte de ellas y decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él es mi proveedor. Él es mi sanador. Por la llaga de Cristo he sido sanado. Él es quien cura mis heridas. Porque la Biblia me lo enseña. Él es el que cura las heridas tanto del cuerpo como del alma. Porque nos van a herir. Nos van a herir. Y Él es el que cura nuestras heridas. La fidelidad de Dios se manifiesta en su amor incondicional y en su disposición de perdonar y restaurar a sus hijos cuando éstos reconocen sus errores y se arrepienten. Allí cuando tú te arrepientes o cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros errores, de nuestros pecados, ahí vamos a ver la fidelidad de Dios. Recuerden que en el programa pasado hablamos de que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada. Ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo bajo. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Cometemos errores, pero Él nos sigue amando. Nos alejamos del Señor, pero Él nos sigue amando.
pecamos, nos arrepentimos, lo reconocemos y el Señor nos va a seguir amando. Porque ese es Dios. Y un ejemplo claro del amor de Dios es el pueblo de Israel. Dios ama a su pueblo. Ese es el pueblo de Dios. Envió a su Hijo Jesucristo. No lo recibieron. ¿Quiénes gritaron? Crucifícalo, crucifícalo. El pueblo de Israel. Lo crucificaron. Pero Dios sigue amando a Israel. Es su pueblo. Nosotros somos también sus hijos. Y nos sigue amando. A pesar de que no hacemos las cosas bien. De que a veces nuestros compromisos se quedan en compromisos. De que las promesas se quedan en promesas. De que sabiendo hacer muchas cosas y pudiendo hacerlas no las hacemos. ¿A pesar de qué? De que nos quedamos en la comodidad y no salimos a hacer lo que Él nos mandó a hacer. A pesar de todas estas cosas, Dios es fiel y mantiene su amor para con nosotros. Es el amor más puro que puede existir. El amor que todo lo puede, que todo lo soporta. El amor de Dios hacia su pueblo. Siempre va a estar dispuesto Dios a perdonar. Jesús cuando murió, lo he dicho muchas veces, muere con los brazos extendidos, como diciendo, aquí estoy, he ofrecido mi vida por ustedes, vengan a mí. Y Él todavía espera que el pueblo se vuelva a Él. Y es tiempo de que el pueblo, hasta el mismo pueblo de Dios, creyente, se vuelva a Dios. No basta solamente con congregarse. No basta solamente con predicar bonito. Hay muchas cosas que Dios nos mandó a hacer que no estamos haciendo. Hay que salir de la comodidad. Hay que salir. Hay que salir. Porque afuera hay muchas almas que se están perdiendo. Hay mucha gente con sed, con hambre de palabra. Hay mucha gente deseosa de que se le hable de estos tiempos. Hay iglesias deseosas de que puedan hablarles de lo que está pasando, de lo que va a pasar, de los tiempos, de estudiar los tiempos en los que estamos viviendo. La fidelidad como virtud debe estar en los creyentes. La fidelidad como virtud debe estar en todos los creyentes en Cristo Jesús. Porque si Él nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza, siendo la fidelidad un atributo de Dios, esta debe estar también en nosotros. Y esta se debe reflejar en la obediencia a Dios y en los compromisos con sus mandamientos. Y cuando se habla de mandamientos, tienes que desprenderte de una estructura mental que te enseñaron desde pequeñito y lo que nos enseñaron antes, que los mandamientos solamente eran 10. Son 613 mandamientos que consignan las Sagradas Escrituras.
Entonces, si es un atributo de Dios y fuimos hechos conforme a su imagen y conforme a su semejanza, nosotros también debemos ser fieles. Y la fidelidad debe ser una característica en cada uno de nosotros. Ser fiel implica ser confiable, implica ser leal, cumpliendo con las promesas hechas y demostrando gratitud por los beneficios recibidos. Debe ser, o debemos ser leales con Dios, debemos ser confiables para Dios y debemos ser agradecidos con Dios por todos los beneficios que hemos recibido del Señor. Ahora, la fidelidad también se manifiesta en las relaciones interpersonales, donde se busca y se debe ser sincero, leal y evitar la traición. No es ser leal o aparentar ser leal mientras necesitas de una persona. Y cuando ya lo necesitas o ya lograste el propósito que tenías con determinada persona, entonces ahí la desechas. Eso es ser traicionero, desleal y nada confiable. Desafortunadamente en el mundo encontramos esto. Hay personas que te buscan porque necesitan de ti para determinada cosa que necesitan. Y después, cuando ya no te necesitan, te desechan. Hay que conocer a profundidad lo que es la palabra amistad, lo que encierra la palabra amigo. El que encuentra un amigo encuentra un hermano, y a veces más que hermano. Ser amigo es un título grande. Por algo Dios le dijo a Abraham amigo. Pero ahora en el siglo que estamos viviendo, en el siglo XXI, encontrar una amistad real, bien difícil. Bien difícil. Bien difícil. Hay mucha hipocresía. Hay mucho interés de por medio. Se busca el provecho propio. No se sufre cuando sufre el amigo. Muchas veces no se llora cuando llora el amigo. Cuando el supuesto amigo está en la cúspide, amigos. Pero cuando llega un momento en donde se baja de donde estaba y ya no se puede obtener a través de él los beneficios que se obtenían, ya esa amistad no sirve. Es una amistad casi que comercial. Es una amistad que nunca debió llamarse amistad. La amistad implica muchas cosas. Sacrificios. Guardar. Ser confidente. Pero hay casos en que mientras se mantiene la supuesta relación de amistad y se es confidente y se acaba de pronto de un momento a otro por cualquier circunstancia, termina esa relación o esa supuesta relación de amistad, las confidencias que fueron contadas salen a publicarse por todas partes.
los comentarios confidenciales, lo sabe toda la ciudad, lo publican en las redes. Eso no era amistad. Y si por cualquier cosa, por cualquier desaveniencia, una relación de amistad llega a tener un punto, un pare, un alto, nosotros no tenemos por qué salir a difundir las confidencias que esa persona nos ha hecho. Allí queda demostrada la fidelidad, la confiabilidad, la lealtad que debemos tener. Porque haya una desaveniencia, usted no tiene por qué salir a reunirse con grupos de personas para despotricar del otro, para hablar mal del hermano, del vecino, del conocido. Allí queda probado realmente qué tipo de relación teníamos y qué tipo de relación tienes con Cristo. No debes ser leal mientras solo necesitas a una persona. Debes ser leal siempre, debe ser una característica intrínseca en cada uno de nosotros. La Biblia enfatiza que la fe y la fidelidad están estrechamente relacionadas, ya que la fe se demuestra a través de las acciones fieles. Vamos a ver algunos ejemplos de fidelidad. La Biblia presenta a Jesús como el ejemplo supremo de fidelidad, tanto en su obediencia al Padre como en su amor y sacrificio por la humanidad. Jesús es el ejemplo máximo de fidelidad. Entregó hasta su vida por nosotros. Fue fiel a su Padre en el plan que diseñó para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Porque en el momento de más agobio de Jesús, orando, desesperado, estresado porque era un ser humano allí en ese momento, dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase, Señor, tu voluntad. Se sometió a la voluntad del Padre y se somete porque él sabía a lo que iba y por qué iba. Iba por la salvación de nuestras almas. Fue fiel a nosotros, aunque no habíamos nacido físicamente, pero espiritualmente existíamos en el plan del Padre Celestial. Jesús es el máximo ejemplo de fidelidad. También la Biblia nos muestra la fidelidad de José. En la historia de José, en el libro de Génesis, muestra su fidelidad a Dios y la fidelidad a su familia, incluso en momentos de adversidad. José fue fiel a Dios. A pesar de todo lo que pasó, del maltrato intrafamiliar, en donde inclusive sus hermanos trataron de matarlo, otros de salvarlo, lo vendieron. Y sin embargo, cuando Dios hace toda la obra y se cumple el plan de Dios en José, José nunca le recriminó a sus hermanos todo lo que le hicieron.
José bendijo a sus hermanos. Los trajo hasta donde él estaba junto con su padre. Les dio el alimento cuando había escasez de alimentos. José dio muestra de fidelidad a Potifar, que lo llevó a su casa, que puso todo a disposición de él, excepto su mujer. Y José quedaba solo en la casa con esta mujer. Y la Biblia nos relata que las mujeres egipcias, y las historias muestran que las mujeres egipcias eran hermosas. José era un muchacho joven. Y había una mujer hermosa que lo seducía, que quería acostarse con él. Y José se mantuvo fiel primeramente a Dios para no ofenderlo. Lo honró con su fidelidad y también fue fiel a ese hombre que lo llevó a su casa y puso a todo a disposición cuando era José el segundo en Egipto. Y José, por ser fiel, esta mujer lo acusa de que él la quería violar y fue a la cárcel. Cuando regresa de la cárcel, tiene su premio a la fidelidad. Vienen lo que la historia nos muestra, los tiempos de prueba para el pueblo egipcio, y es cuando es promovido al cargo de gobernador en Egipto y segundo al mando después del faraón. Una fidelidad a toda prueba. Los apóstoles demostraron su fidelidad a Jesús al predicar el evangelio y sufrir persecución por su fe. Hicieron los apóstoles. Los apóstoles predicaron lo que Jesús les enseñó. Y a causa de la palabra fueron perseguidos. Y nosotros sabemos cómo murieron los apóstoles, los discípulos de Jesús, los iniciales, por predicar la palabra de Jesús. En resumen, la fidelidad en la Biblia es una cualidad esencial, tanto para Dios como para sus seguidores, implicando lealtad, obediencia, compromiso y confianza en todas sus relaciones. En Mateo 25, versículo 23, allí está la parábola de los talentos. Mateo 25, versículo 23, la parábola de los talentos. Vamos a leerla brevemente a partir del versículo 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegó también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor,
2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Perdón. ¿Qué vemos? 3 hombres. A todos 3 se les entrega talentos. 2 son fieles al Señor, a su Señor, y multiplican sus talentos. Son fieles. Pero el tercero, incluso delante de su Señor, le dice que es hombre duro, que recoge donde no siembra, le provocó miedo y no hizo absolutamente nada. Este es un siervo infiel, negligente. Y la negligencia tuvo para él sus consecuencias. Fue echado fuera, a las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El fruto de la fidelidad es la confianza. Te hace digno de confianza, o te hace digno de crédito, de creer en ti, de que crean en ti, de que crean en ti delante de Dios y de los hombres. Características de una persona fiel. Las personas que son fieles son aquellas que se caracterizan porque son felices en su relación con las actividades que desarrollan. Son felices. Demuestran su fidelidad, su gozo, su alegría con lo que están haciendo. Es diferente a los que me toca hacer tal cosa. Me toca. Ese me toca suena a obligado. Son personas que sienten culpabilidad. La persona que es fiel siente culpabilidad si hace daño con alguna actitud de ella misma. Tenemos ese sentimiento de fidelidad, pero tendremos de pronto una actitud que le causa daño a alguien y siente el Espíritu Santo de Dios, le hace como redarguir, y usted se siente culpable de haber hecho algo que no lo hizo a propósito, pero tu actitud pudo malinterpretarse con una persona y esa persona siente como una culpabilidad por haber causado un presunto daño. Las personas fieles tienen como insignia la fidelidad. Primero a ellos mismos y a sus creencias. Ojo, que tenemos que ser fieles con nosotros mismos. Tú no puedes hacer algo que vaya contra ti mismo,
o que vaya contra tus creencias arraigadas y avaladas por las Escrituras. La persona fiel también tiene como característica que respeta las opiniones de los demás. Y eso es bien áspero de pronto en estos momentos. Soy fiel a alguien, pero aquella persona piensa diferente a mí. Y debo respetar su opinión, porque somos seres independientes, pensamos diferentes, actuamos diferentes, y el hecho de que piense diferente no me va o no me debe hacer su enemigo. De hecho, nuestra esposa o tu esposo va a pensar diferente de ti en muchos aspectos, porque somos dos personas diferentes. Y por eso no va a ser mi enemiga, ni tu esposo va a ser tu enemigo, porque somos una sola carne. Sería como pelear yo con yo. Entonces debemos respetar, por fidelidad a una relación, el pensamiento diferente de otra persona. Vamos a dejar de ser amigos porque yo soy del Junior y el otro es de Millonarios. Por favor. Eso no puede caber en la mente de un cristiano. De un cristiano verdadero, arraigado y cimentado en la palabra. Tenemos que estar conformes con nosotros mismos. Este tema de la fidelidad es bravo, pero es necesario hablarlo. La fidelidad desarrolla la fe. Cuando piensas en lo que desafió tu fe en los primeros días de tu caminar con el Señor, ojo a esto, cuando piensas en lo que desafió tu fe en los primeros días de tu caminar con Dios, comparado con lo que la desafía ahora, generalmente puedes ver tu crecimiento. Eso se debe a que la fidelidad es un ejercicio de fe. Y la fe es un músculo que crece con el tiempo. Los desafíos que nosotros pasamos cuando empezamos en el camino con el Señor, cuando empezamos esta carrera, tú te recuerdas. Y tú recuerdas los desafíos que pasas ahora. Y tú te vas a dar cuenta que has ido creciendo espiritualmente. Porque la fe es un ejercicio. La fidelidad es un ejercicio. Y la fe, un músculo que crece con el tiempo. Así como vas al gimnasio y vas viendo que tus músculos van creciendo por el ejercicio, también así la fidelidad desarrolla la fe. Características de la fidelidad de Dios. Inmutabilidad, ya que Dios no cambia. Su naturaleza es eterna y sus propósitos son inalterables. 2. Cumplimiento de promesas.
Dios siempre cumple sus promesas, incluso cuando a nosotros nos parecen imposibles. 3. Fidelidad a su palabra. Dios es fiel a lo que ha revelado en las Escrituras y a su palabra, por eso lo que está escrito tiene y tendrá cumplimiento. 4. Amor y misericordia. La fidelidad de Dios se manifiesta en su amor y su misericordia hacia sus hijos, incluso en medio de las dificultades. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. 5. Sustento y provisión. Dios provee para las necesidades de su pueblo, guiándonos y protegiéndonos. 6. Perdón y reconciliación. Dios está dispuesto a perdonar los pecados de aquellos que se arrepienten y se acercan a Él con fe. Se acercan a Él con fe. Porque el que lo busca debe creer que le hay. Dios es fiel hasta en momentos en que somos o que estamos bajo tentación. Dios no permite que seamos tentados más de lo que podemos resistir. Amén. Y aparte de eso, nos da fuerza para resistir. ¿Cómo aplicamos la fidelidad de Dios en nuestra vida? Debemos estudiar la Biblia. La palabra de Dios revela su carácter y sus promesas y lo que fortalece nuestra confianza en su fidelidad. La palabra de Dios revela su carácter y sus promesas y esto nos fortalece nuestra confianza, fortalece nuestra confianza en su fidelidad. A medida que vamos conociendo más de la palabra, que vamos conociendo más a Dios, vamos creyendo más en la fidelidad de Dios. Debemos recordar sobre nuestra historia personal, recordar cómo Dios ha actuado en el pasado y esos recuerdos nos ayudan a confiar en Él en el presente y también nos va a ayudar a creer en Él en el futuro. Confiar en la guía del Espíritu Santo, buscar la dirección de Dios en oración y permitir que el Espíritu Santo nos guíe en nuestra vida y dejar a un lado nuestra propia opinión para que sea el Espíritu de Dios quien nos guíe en hacer las cosas y nos vaya bien. Por eso debemos todos los días poner delante de Dios el camino y todas las actividades que vamos a realizar en el día para que nos vaya bien. De esta manera vamos a experimentar diariamente la fidelidad de Dios en nuestra vida diaria. Debemos buscar, analizar la fidelidad de Dios diariamente en nosotros, en cuestiones que a nosotros nos parecen que fueran simples o insignificantes, pero si nosotros las analizamos, vamos a ver la fidelidad de Dios en esos actos que para nosotros son pequeños. Pero si nos analizamos bien, vamos a ver la fidelidad de Dios en cada acto que desarrollamos nosotros en nuestra vida. Cosas pequeñas. Hasta por qué se nos pasó el bus, por qué el transporte nos dejó. Y tú no sabes, y de pronto empiezas, gracias a Dios que el bus ese transporte, gracias que me dejó. Gracias porque me va a permitir llegar tarde. Y tú vas a analizar que de pronto algo pudo haber pasado que Dios te lo evitó y tú no te diste cuenta.
porque Él es fiel. Si usted se pone a pensar lo que está sucediendo en este mundo, en este momento, con tanta guerra, con tanto peligro, con tanta zozobra, con tanta hambre, usted se puede dar cuenta de la fidelidad de Dios. ¿Tienes salud? ¿No te ha pasado nada? ¿Dios te ha guardado? ¿Tienes tu esposa? ¿Tienes tu esposo? ¿Tienes tus hijos? ¿Tienes un empleo? ¿Tienes pan en tu mesa? ¿Tienes todo lo que necesitas? De pronto tú no tienes grandes lujos, pero tienes a Dios en tu corazón, tienes a Dios en tu casa, tienes el reino de Dios allí, en tu casa. Y allí, en estas cosas que aparentemente son sencillas, tú estás viendo la fidelidad de Dios en tu vida. Son cosas sencillas, pero espiritualmente enormes, enormes. Estamos en un mundo difícil, en momentos difíciles, peligrosos, pero la fidelidad de Dios es un fundamento sólido para la fe y la esperanza, especialmente en estos tiempos de incertidumbre y de dificultad. Mis amados hermanos, los invito en esta hora a ser fieles al Señor, a ser fieles en nuestras relaciones interpersonales,